Y continuamos en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos con nuestro segmento La Clase. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los principales puertos del Asia Pacífico. Y lo primero que tenemos que decir es que de los 20 principales puertos del mundo, 14 de ellos se encuentran en Asia y la mayoría de estos puertos se encuentran en China, que es la principal potencia comercial del mundo. El principal puerto del mundo, sin ninguna duda, es Shanghai, que está en la costa central de China y que es el corazón financiero de esta importante potencia del este de Asia. El puerto de Shanghai mueve más de 49 millones de TEUs al año. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es un TEU? Es la medida estándar para referirse a un contenedor de 20 pies. Así que se mueven más de 49 millones de TEUs al año. Cada día al puerto de Shanghai entran más de 2.600 barcos. Así que estamos hablando de un puerto de dimensiones sumamente importantes. Es un puerto que tiene un calado bastante amplio y que fue fundado en el año 1842 tras la Primera Guerra del Opio. El segundo puerto más importante del Asia-Pacífico y del mundo es sin ninguna duda el puerto de Singapur. Es un puerto por el que pasan más de 2.000 embarcaciones al día, por donde pasa más del 50% del petróleo y los otros hidrocarburos que van hacia el este de Asia, países industrializados como Japón, Corea y China. Y es un puerto que se encuentra en el estrecho de Malaca, que como ya hemos explicado en otros programas, es uno de los puntos focales más importantes del mundo, junto con el Canal de Panamá y con el Canal de Suez. Hablemos ahora sobre el tercer puerto, que es el puerto de Ningbo y Zhoushan, que es el puerto más antiguo de China y que se encuentra en una zona industrial de muchísima importancia y que mueve más de 29 millones de TEUs al año. El cuarto puerto es el puerto de Shenzhen. Y hay que decir que Shenzhen hace apenas 43 años o 44 años era una aldea de pescadores en la que vivían 10.000 personas y ahora es el corazón tecnológico de China y es sin duda un centro industrial de primer orden. Es una ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes y es fundamental para la innovación tecnológica y para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en China, y ahí se encuentra uno de los puertos principales del país, que está frente a Hong Kong, que ha sido tradicionalmente y bueno, que sigue siendo también un puerto muy importante en el sudeste de la Gran China. El quinto puerto más importante es el puerto de Qingdao en la costa norte de China, que el Qingdao era una concesión alemana durante el llamado siglo de la humillación y este puerto mueve más de 20 millones de TEUs al año. El sexto puerto más importante de Asia se encuentra ya no en China ni en Singapur, sino en Corea, y es el puerto de Pusan. El puerto de Pusan mueve más del 80% de la carga de contenedores de Corea, que como sabemos es una economía bastante industrializada que impulsa su proceso de desarrollo de una manera exponencial en los años 60, construyendo no solamente industria pesada, sino generando un gran desarrollo en el campo de la educación, de la ciencia y la tecnología, que le ha permitido dar un salto hacia el desarrollo, y Pusan es el puerto más importante. Un dato curioso que tenemos que decir sobre Pusan es que durante la guerra de Corea, cuyas hostilidades duraron entre el año 1950 y el año 1953, las tropas norcoreanas llegaron a cubrir casi toda Corea del Sur, excepto una zona llamada el perímetro de Busan, en donde se encontraban las tropas que se oponían a ellos, a donde se esperaba que llegaran las tropas estadounidenses del general MacArthur, aunque al final decidieron llegar al puerto de Incheon para poder partir la península en dos. Hablar sobre los puertos es fundamental porque los puertos son infraestructuras críticas que son esenciales para el flujo de productos y para la provisión de servicios esenciales. Y tenemos que decir que en el Perú pues, se está construyendo uno de los puertos que concita la mayor atención en el mundo, que es el puerto de Chancay, que es un puerto que requiere una inversión de 3.400 millones de dólares y que va a ser del Perú un centro en el Pacífico Sur y que nos va a permitir llegar a un puerto como Shanghai, que es el puerto más grande del mundo, en 21 días, cuando actualmente para llevar
mercadería del Perú hasta Shanghái se toma por lo menos 35 días. Así que hablamos de una eficiencia muy importante en términos de tiempo y de dinero. Así que espero que les haya parecido interesante conocer más sobre los puertos del Asia-Pacífico. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más en el programa.